¿Cuánto le gusta ver de Cantinflas? No le estoy haciendo eso, Miriam. Ya. Nos gusta ver películas. We like seeing movies. Algunos nos gusta ir al cine y ver películas en el cine, a otros no. Some of us like going to theaters, watch movies, some of us don't. Es muy difícil ir al cine. It's hard to go to theaters. Hay que seleccionar las películas porque es muy difícil. And picking out the movies is pretty hard too. Por el contenido de varias de ellas. With all the variety. Algunas de las cosas pues no son apropiadas. Some are inappropriate. Pero, por ejemplo, a mí que me gusta comer palomitas en el cine. But I like going for the popcorn. Y me gusta que dure la película para... They taste better even when you're watching a movie Se there. está tardando y ya cuando menos se acuerdo ya pasó 1 hora y media y... Ay, quería palomita, le digo a mi esposa. Before you know it, popcorn's gone. Sí. No sabía que quería mi esposa también, pero lo bueno es que no me da la mitad. Nos gusta pasar un tiempo frente a una pantalla. We like spending time in front of a screen. Nos gusta pasar tiempo frente a una pantalla. In front of a screen. Y el tiempo se va y no teníamos queja alguna. The time passes by and we don't even, notice it. Pero, ¿por qué será? Why do you think though? Pero, ¿por qué será que cuando pasamos no frente a una pantalla, sino frente a una exposición de su palabra? And why do you think when we pass the time in front of the screen or when we spend time in the Word? ¿Por qué será que cuando pasamos no frente a una pantalla, sino frente a una exposición while the preaching is being done? Oh, all the time that passes by when you're watching a movie, and then it's different when you're listening to a preaching. ¿Por qué será? Why do you think? ¿Por qué será que no se nos hace largo ver una película? Why is it that it doesn't seem like it's so long when we're watching a movie? Pero cuando un predicador está exponiendo la palabra, But when someone's giving a sermon, 20 minutos ya es mucho. 20 minutes is even too long. Por ahí hay uno que dice 25 minutes. Someone would say 25 minutes. Uno dice, ahí me tengo que memorizar el mensaje, tiene que ser 25 minutos nada más. I got to memorize the message in only 25 minutes. No les voy a dar un mensaje de 25 minutos. I'm not going to give you guys a message in 25 minutes. Si fuera 25, ¿serían cuánto en realidad? If it was 25, well, how much would it be in reality? 50 minutos. Doble. ¿Eh? Double. 50. Porque lo están traduciendo. Because I'm translating it. Así de que si usted cree que me tardé 1 hora, en realidad me tardé media hora. But if I'm taking an hour, realistically I'm taking half an hour. Pero el Señor está asegurándose que usted lo entiende en español y en inglés. But God's assuring that you're understanding it in English and in Spanish. Por si por un oído le está saliendo, If in one ear's going out, que le entre por el otro. then it goes in one ear too. And the other ear. Si en español no lo está entendiendo, If you're not understanding in Spanish, y si tampoco en inglés, and not even in English, no le puedo ayudar. I don't know what to do. Caso perdido, no sé. Tendré que predicarlo en criollo. Preaching in Creole? Muy pronto. Déjeme decirle, muy pronto. Es Very mi soon. anhelo, mi oración al Señor. My prayer. Hoy vamos a hablar de algo que nos pasa a todos, de una manera consciente e inconsciente. Today we're going to talk about something that happens to each and every one of us, consciously or not. Nos gusta culpar We like to give blame a los demás to someone else por nuestros errores. for our errors. Nos gusta culpar a los demás We like to blame others cuando las cosas no están saliendo como queremos que salgan. when things aren't going the way we want to. No es algo deliberado. It's not liberating or anything. Deliberately. No es algo deliberado, es algo que sucede como al instante, sin pensarlo. It's we don't even think about it. No lo planeamos. We don't plan it. De repente surge la oportunidad, All of a sudden the opportunity presents itself. la pregunta se hace, The question gets made. la pregunta es un poco confrontadora The question is a little bit confronts you. e inmediatamente Right away you point finger. como la mamá hace la pregunta, niños, Like when a mom's like, kids,
¿quién rompió esto? Who broke this? Y luego los niños, Johan, Right away. Sammy. No queremos admitir culpa. We don't like to admit fault. Y muchas de las veces, sabiendo que somos culpables, And a lot of times when we know we're guilty, no admitimos. we don't admit it. Le echamos la culpa a algo. We give the blame to someone or something else. Le echamos la culpa a alguien. Someone else. El asunto es que tienen que excusarme. We pretty much just look for an excuse. Me tienen que disculpar. People have to Excuse excuse me. Me tienen que absolver de culpa, porque yo soy inocente, no lo sabía. And people have to forgive me because I didn't know that. Echamos la culpa, We like to give blame. la empujamos We like to push it somewhere else, sobre los hombros de alguien más. on someone else's shoulders. Debido a mi situación, Towards my situation, as a result, debido a mi situación, as a result for what I did, my situation, yo le echo la culpa, depende de lo que estoy pasando, a algo más. I give blame depending on what I'm going through to someone or something else. Por aquello estoy pasando esto. Because of that, I'm going through this. Por aquello que sucedió, que hicieron, que me hicieron, Because of that, they did to me or what happened, estoy pasando esto. I'm going through this. Algunos ejemplos. Some examples. Algunos de nosotros cuando éramos pequeños, Some of us when we were little, algunos todavía seguimos pequeños, ¿no? some of us are still little, Y tuvimos una infancia difícil, and we had something rather difficult. una infancia, niñez, Childhood. Childhood. Yeah. Difficult childhood. una niñez difícil. Tal vez me maltrató mi padre, Maybe my dad mistreated me, mi madre, mi abuelo, mi my abuela. mom, my grandparents, Tal vez mi hermano mayor se portó muy difícil conmigo, me trató muy mal. my older sibling maybe, Tal vez unos tíos, unos primos. some uncles, cousins maybe. Tuve una niñez muy difícil. I had a really difficult childhood. Me maltrataron. They mistreated me. Hoy soy así porque me maltrataron cuando era pequeño. I'm like this because they mistreated me when I was a kid. Tal vez cuando yo era pequeño no me dieron afecto, no me dieron amor. Maybe when I was younger they didn't give me as much affection. Se lo dieron más a mi hermano. Gave it to another sibling, Se lo dieron a mi hermana. or a sister, A mí me hicieron a un lado. and they just put me to the side. Y por eso yo soy ahora como soy. And that's why I am the way I am now. Echo la culpa a algo o a alguien más. I push the blame to someone or something else. Y me excuso por qué soy como soy. And I make excuses of why I am the way I am. Tal vez alguno podría decir, bueno, es que yo no lo quise hacer, pero me empujaron a hacerlo. Maybe some of us say, oh, I didn't mean to do it, but I was pushed to. Eso no era lo que yo quería hacer. That's not what I wanted to do. Pero me pusieron en una posición difícil y lo tuve que hacer. But they put me in a difficult situation and I had to do it. Pero en realidad yo no lo quería hacer. But in reality, I didn't want to do it. Amados hermanos, lo cierto es que a menudo no queremos aceptar culpa. The truth of the matter is, at the end of the day, we don't like to accept No blame. queremos asumir responsabilidad We don't want to assume fault. y echamos la culpa sobre los hombros de algo o de alguien más. And we divert blame to someone else or something else. El Señor hoy nos quiere hablar, nos dice nuevamente, God today wants to speak to us about this. debes de cambiar esa actitud. That you should change that attitude. Deja de culpar a los demás Stop blaming others por lo que estás viviendo. for what you're living. Deja de culpar a los demás por lo que estás pasando. Stop blaming others for what you're going through. Deja de culpar a los demás por lo que no tienes. Stop blaming others for what you don't have. Deja de culpar a los demás por las situaciones que ellos sí tienen y que tú no And tienes. stop blaming others for the situations that others might have that you don't. Dejémonos de hacernos las víctimas. We should stop making ourselves out to be the victim. ¿Por qué? Why? Hay una razón. There's a reason. Veamos algunos ejemplos en la Biblia, en más de los que vamos a ver el día de hoy. There's a lot of examples in the Bible. There's a few we're going to take a look at. Vamos a ver el primero. The first one, ¿Cuál
sería la primera persona que no quiso asumir responsabilidad y que le echó la culpa a alguien más? ¿Alguien sabe? Who's the first person that shift blame to someone? Adán. Adam and Eve. Adán. Vamos a, en Génesis, el capítulo 3, el Señor ya había hablado con el hombre, le había dado instrucciones después de haberlo puesto en el huerto. We're in Genesis 3, and God had already given instructions to man, and now we're next. No tenía que haber tocado ni comido del fruto de un árbol, Shouldn't have eaten or even touched or anything from this one tree. de un árbol que estaba ahí en el huerto. The one tree that was in the middle. Tenía todos los otros árboles para comer, para tocar, para disfrutar. There was a bunch of other trees that they were welcome to. Pero un día, Eva comió But one day Eve ate y Eva fue y le dio a su esposo. and then gave to her husband. Lo que Dios les dijo que iba a pasar God told them what was going to happen si comían del fruto, if they ate from the fruit, sucedió. and it happened. Ellos comieron, desobedecieron a Dios, They ate and disobeyed God. murieron espiritualmente. They died spiritually, Y cosas en su interior, en ellos cambiaron. and something inside of them changed. Y al darse cuenta que estaban desnudos, And when they found out and realized they were naked, el piano está enfrente de la oficina. Mire. Al darse cuenta que estaban desnudos, realizing they were naked, escuchan la voz de Dios que se acerca hacia ellos. they hear the voice of God approaching. Y mientras ellos se buscaban un refugio donde esconderse, And while they were looking for some cover to hide, ¿usted cree que nos vamos a esconder de Dios? you think we can hide from God? El Señor le habla y le dice, ¿dónde estaba? God speaks and says, where were you guys? Es que me escondí, oí tu voz y me escondí. I heard your voice and I hid. Entonces el versículo 11 dice, 11. ¿quién te dijo que estabas desnudo? Who told you that you were naked? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido el fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste, la mujer que me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Dios le hace una pregunta a él. God asks him a question. ¿Acaso has comido? Have you eaten? ¿Cuál fue la respuesta? What was the answer? Comí, Yes. perdóname. I'm sorry. Lo siento, no debí haber comido. I shouldn't have eaten it. Eso fue lo que contestó. Is that what he answered? La respuesta rápida fue, es la mujer que tú me diste. His really quick response was, it was the woman that you gave me. ¿Sabe qué estaba diciendo con esto? Do you know what he was saying with this? Estaba echando la culpa a dos personas. Blaming two people. A Dios y a Eva. A Eva To Eve Dios. y a Dios. and to God. O sea, tú me diste algo defectuoso. Saying, oh, you gave me something. El primer responsable por qué yo comí, eres tú. The first one responsible is the reason that I ate that is because of you. No le estaba diciendo con esas palabras. He wasn't saying it like that exactly. Esas palabras implican eso. Those words Ellos implican, esas palabras implican que él fue el que le dio algo defectuoso. those words imply that he was blaming God that he gave him something. Si tú me hubieras dado a otra esposa, If you would have given me another wife, si tú me hubieras dado una esposa sumisa, if you would have given me a submissive si tú me wife, hubieras dado una esposa obediente, an obedient wife, una esposa que edifique su casa, one that Él va a loyal to the explotar. house, una que edifique, que construya su casa, no que la destruya, that doesn't destroy the house, but yo no estaría en esta situación. I wouldn't be in this situation. Entonces a Adán lo primero que hace es cuando le pregunta, ¿has comido? The first thing that Adam does when he's asked if you've eaten, Él no contesta. Sí, Señor, comí. he doesn't answer, yes, Lord, I ate. No sé cómo lo hice, pero lo hice. I don't know how I did it, but I did it. Él rápidamente le echa la culpa de su situación, de su condición, He right away, with his condition, what happened? a Dios
y a Eva. Blames God and Eve. La mujer, uno, The woman que tú that you me diste, dos. gave me. La mujer, uno, tú, dos. The woman one and God. Culpable la mujer y culpable tú. The blame is on God and Eve. Oiga, a menudo nosotros somos como Adán. In many ways, we're definitely like Adam. A menudo en situaciones que pasamos, que atravesamos, In many ways that in stuff we go through, le echamos la culpa a Dios. we blame God. No es deliberado, no es así como que de repente lo decimos palabra por palabra. It's not deliberately, but the stuff that we say is translated to it. Como cuando Marta le dice a Jesús, si hubieras estado aquí. So like Martha, when he said to Jesus, if you would have been here, O sea, ¿quién es el culpable de que murió Lázaro? like who's blamed for Lazarus dying? En esas palabras, In those words, el culpable es Jesús. Jesús. the guilty one is Jesus, you say. Hay veces nosotros no nos damos cuenta que al tratar de evadir responsabilidad Sometimes we don't even realize when we're getting blamed, y tratar de evadir esa responsabilidad, we try to evade that responsibility. empezamos a echar la culpa a Dios mismo. We start blaming God himself Porque no nos puede sanar, because he can't heal us. porque no nos quiso sanar, He didn't want to heal us. porque no pudo cambiar mi trabajo, He couldn't change my no job. me hizo que me cambiaran de posición. Didn't change my position at work. A veces nosotros decimos, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Some of us say, the will of God. Si me quieren correr, If they want to fire me, me van a correr. they're going to fire me. Y resulta que no lo corren. And it turns out they don't fire you. Entonces, bueno, es que Dios dijo, no, Dios no quiso que me corrieran. Well, God didn't want them to fire me. ¿Y por qué usted dice que se haga la voluntad de Dios? Si me quieren correr, si Dios quiere que me van a correr, me van a correr. And, so you say, if it's the will of God to fire me, then they'll fire me. Ay, qué bueno, entonces puedo seguir sirviendo cerveza. Then I can still keep serving beer. Puedo seguir siendo un bartender. I can keep No, being a bartender. no me corrieron. They didn't fire me. Dios no quiso que me corrieran. God didn't want them to fire me. No necesariamente. Not A necessarily. veces culpamos a otros de nuestras decisiones. Sometimes we blame others for our decisions. Le echamos la culpa a alguien más We'll blame someone else porque lo ponemos así, como que lo disfrazamos. because we kind of sugarcoat it. En vez de decir, ¿sabe qué? Yo no quiero dejar mi trabajo porque me dejan buenas propinas. Instead of saying, I don't want to leave my job because they give me good tips. Sé que a Dios no le agrada que yo sirva cerveza, sirva licor, I know it's maybe that God doesn't like me serving beer or liquor, pero es mi trabajo. but it's my job. O tal vez uno dice, no, yo voy a dejar mi trabajo si Dios me lo pide. And some of us say, I'll leave my job if God tells me to. ¿Y cómo que si Dios te lo pide? And what do you mean if God asks you to? Sí, es que pues yo estoy trabajando, tengo que ser responsable y tengo que ser un ejemplo. And then you start making excuses like, I got to be responsible. Faltando a la iglesia por tu trabajo. Missing church for your job? ¿Será que es la voluntad de Dios? Is it the will of God? ¿O será que tú no crees en Dios que te puede dar otro trabajo que te ayude a ir a la iglesia? Or is it that you don't want to trust in God to find you another job that doesn't have you working on Sundays? Muchas de las veces queremos justificar nuestras acciones. A lot of times we try to justify our actions. Y queremos echarle la culpa a algo, a alguien o a Dios mismo. And we like to shift blame to someone or something or even God. ¿Dios excusó a Adán? Did God choose Adam? Give an excuse? No, did God excuse, exonerate, ¿lo libró de la culpa? No. Entonces, como Adán dijo, la mujer que me diste, entonces Dios va con la mujer. And so Adam, since he said, the woman you gave me, he then turns to Eve. Entonces el Señor, versículo 13, le preguntó a la mujer, 13. ¿qué has hecho? ¿Qué dijo la mujer? What did the woman say? La serpiente. Yo no soy culpable. Say, I'm not to blame. Yo no tengo la culpa. It's not my fault. La serpiente que tú creaste. The snake that you created. La serpiente que tú permitiste que estuviera aquí en el huerto. The snake that you allowed to be here. Ella That es la culpable. is the blamed one. Porque ella Because that she me engañó. blamed me. Or tricked me.
Ella me engañó. The snake tricked me. Oiga, ¿qué mentira le dijo la serpiente a What did the snake say A Eva. to Eve? Que no iba a morir. que no iba a morir? Well, she wasn't going to die. Que iba a ser como Dios. Le dijo que iba a ser como Dios. Said she was going to be like Dijo, God, sabiendo el bien y el mal. knowing the good and evil. Hay muchas verdades en lo que dijo, There's a lot of truth to what he said. torcidas. Twisted. Sí la engañó, Yeah, he tricked him, pero Dios le había dicho la verdad. but God told him the truth. Eva escuchó de Dios Eve heard God y Eva escuchó de la serpiente. and heard from the serpent. ¿Es culpable la serpiente? Is the serpent to blame? Tiene cierta culpabilidad. Tiene cierta culpabilidad. Certain blame, some blame. Pero la que tomó la decisión fue But the one who made a decision Eva. was Eve. Y Eva nuevamente no asume responsabilidad. And Eve doesn't assume ¿Qué responsibility. pasa cuando nosotros culpamos a los demás? What happens to us when we blame others? ¿Sabe? Cuando nosotros culpamos a los demás, You know, when we blame las others, cosas no nos van bien. you know, things don't go very well. Nosotros no podemos cambiar nuestra situación We can't change our situation porque continuamente estaremos echándole la culpa a los demás y teniendo una mentalidad de víctima. because continually we keep blaming others and we keep with the mentality of we make ourselves out to be the victim. Ah, porque soy hispano. Oh, it's because I'm Hispanic. Ah, porque no hablo inglés. Because I don't speak Ah, porque English. no tengo papeles. Because I don't have papers. Ah, porque no soy nacido aquí. Because I wasn't born here. Ah, porque yo soy XX. Because I'm XX. Siempre va a haber una Always. excusa. There's always going to be an Y excuse no asumir to responsabilidad. not assume responsibility. Lo he repetido varias veces. You know, I've repeated it many Cuando times. te para la policía y te pregunta por tu licencia, When the cops stop you and they ask you for your license, o te pregunta por qué venías rápido, or they ask you why were you going fast, por lo generalmente generally damos una we make a excusa. excuse. Damos una excusa. Queremos como que abogar por nosotros mismos We almost want to be our own attorney porque queremos ser declarados inocentes. because we want to declare ourselves innocent. Y queremos, como dicen en inglés, walk away without a ticket. En inglés dice que queremos caminar sin ticket. Pero no sucede It muchas de doesn't las happen veces. a lot of times. Algunas de las veces el policía anda de buenas Sometimes the cop's in a good mood. y como se da cuenta de algunas cosas, Sometimes they find out some stuff. lo mira a uno y le dice, dile al dueño de este carro You look and say, tell the owner of this car que no puede andar manejando that you can't be driving porque cuando lo vea manejando, lo agarre manejando, lo voy a arrestar. because next time I catch you, I'm going to arrest you. A veces ellos saben Sometimes they know. y saben y pues se hacen como inocentes y te dicen un mensaje así en buena onda. And they become a little playful and give you a little hidden message. Pero ¿saben una cosa, amado hermano? Cuando nosotros tenemos la costumbre de echarle la culpa a los demás, But you know, when we're accustomed to blaming others, jamás creceremos, we will never grow. jamás maduraremos. We will never mature. Estaremos siempre patinando en el mismo lugar. We will always be kicking and walking around in the same place. Ya sea en tu trabajo, Whether it's in your job, en tu escuela, in your school, en tu casa, in your own house, en tu relación, in your relationship, con cualquiera que sea, se va a repetir una y otra vez. with whoever it is, it's going to keep repeating and repeating itself. Si tú no aceptas la responsabilidad, If you don't accept responsibility, si tú no aceptas la culpa if you don't accept the blame de algo que tú hiciste, de algo que tú eres responsable, for something you did and something you're responsible for, jamás podrás mejorar. you will never be able to be better at it. Lo que tú estás haciendo mal, And for what you're doing bad, lo que tú has hecho mal, what have you done lo wrong, seguirás repitiendo. you'll keep repeating it. Y el único que se estará haciendo daño And the only one that will be hurting eres tú. is yourself. Porque nunca aceptas culpabilidad. Because you never accept blame. Nunca aceptas responsabilidad. Responsibility. Te grité porque tú me gritaste primero. I yelled at you because you yelled at me first. Te hice la comida salada porque estaba enojada. I made your food extra salty because I was mad at you. No vine a la casa después del trabajo
porque no quería ver tu cara de piña. I didn't come back from home afterwards because I want to see your face. En vez de decir, no te puedo perdonar, Instead of saying, I can't forgive you, no puedo ejercer dominio propio, I can't establish righteous dominion, self-control. self-control. O sea, no estoy dando lugar al Espíritu para que sus frutos I'm not giving en mi vida, room to the Spirit so it can be fruitful. estoy echando la culpa a los demás. I'm blaming others. En vez de decir, yo soy el culpable, Instead of saying, I'm the one to blame. no puedo amar, I can't no love. puedo I perdonar, can't forgive. no puedo pasar las faltas a los demás. I can't stop blaming others. Echo la culpa a los demás. I'm blaming others all the time. El Señor nos dice una vez más, God tells us one more time. deja de echarle la culpa a los demás. Stop blaming others. Porque cuando nosotros sigamos haciendo eso, Because when we continue to do that, no vamos a prosperar. we won't prosper. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva por no aceptar su culpa? What happened to Adam and Eve? Yo creo que el Señor hubiera tenido otro resultado distinto. I think God would have had another distinct result. Si Eva If Eve hubiera aceptado desde un principio, primero Eva, después Adán. Si Eva hubiera aceptado desde un principio y va con su esposo, First Eve, if she would have accepted responsibility, no debía haber comido. maybe I shouldn't have eaten. I shouldn't have eaten. No se nos relata cómo fue que fue y le dio al marido. It's not clear exactly how she turned and went to give Pero him si fruit. Eva hubiera aceptado responsabilidad y culpabilidad, inmediatamente, But if Eve would have immediately had regret, tal vez Adán no hubiera comido maybe Adam wouldn't have eaten, y Adán hubiera ido con Dios junto con su esposa y decir, tenemos un problema. and then Adam maybe would have gone with his wife to God saying, hey, we have a problem. Aún después de que haya comido Adán y Adán comen y se dan cuenta, pues, hablemos con Dios. Even after, like, if Adam would have eaten anyway, then maybe, like, hey, why not go talk to God? Se esconden They hide, y no aceptan la responsabilidad. and they don't accept responsibility. Otro ejemplo es en 1 Samuel. Another example is 1 Samuel. Tenemos a Saúl, el rey Saúl, primer rey de Israel. We have Saul, the first king of Israel, Capítulo 15, el Señor chapter 15. le da una orden clara, específica a Saúl. God gives Saul a distinct order. El capítulo... empecemos con el 15, me parece. Sí, con el 15. Chapter 15. Dios le había dado la orden para Saúl, era de que tenía que matar, destruir a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel. God was given Saul a distinct order to destroy the Amalekites, Y era clara la instrucción. and it was clear instruction. Todo tenía que ser They destruido. had to destroy everything, No tenían que dejar con vida a nada, leave nothing with life, ni personas ni animales. not persons or animals. Cuando va y cumple la misión, Saúl, entre comillas, When they go and complete the mission, según ellos cumplieron, ¿no? Ya vienen de regreso. supposedly they completed it, and then they're going on the way back. El profeta Samuel se le acerca y le pregunta, Prophet Samuel approaches Saul and asks him, ¿verdad? ¿Cómo te ha ido? ¿Ya llegaste? he asks him, hey, what's up? How you No, doing? sí, no, ya vine, ya fui y hice todo lo que tenía que hacer. Yeah, I went in and did everything I was supposed to. Dice el versículo 13, llevé a cabo el mandato del Señor. Verse 13 says, I Llevé a cabo completed it. el mandato del Señor. Versículo Lord's 14. command. 14 now. 1 Samuel 15, 14. Entonces, dice Samuel, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y mugido de ganado que oigo? Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl. Es cierto que ¿quién? Los soldados. It's true that the army, Es cierto que los soldados dejaron con vida. O sea,
Yo hice todo lo que Dios tenía que hacer, me pidió que hiciera. Saul said, I did everything God told me to do. Pero es cierto, tienes razón. But it's true, you have a point. Los soldados The army, the soldiers, dejaron con vida they left with life a esos animales que tú escuchas. some of those animals that you hear. Ah, pero lo dejaron con una razón. Oh, but he has a point. Pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. But they're going to sacrifice it to the Lord your God. Y mire cómo dice, That's what it says. se incluye, hemos destruido todo lo demás. O sea, cuando se trata de haber hecho algo bueno, hemos destruido. When we talk about doing something good, De haber dejado con vida, leaving it with life, no dijo, hemos dejado con vida. he didn't say we left it with life. Dijo, han He said dejado they con vida. left it with life. ¿Quién era el responsable de esa misión? Who was responsible in that mission? Saúl. El rey era responsable. The king was responsible. Amado hermano, muchas de las veces, a veces el pastor, hablando en una congregación, A lot of times, the pastor, speaking in a congregation, quiere excusarse. he wants to make blame. Quiere excusarse de lo que no se ha hecho. Blame for something that hasn't happened. Quiere excusarse de lo que no ha ocurrido. Want to make excuses for something that hasn't happened. Es que la congregación, That's the congregation. es que los hermanos, So is that the congregation? es que hicimos esto porque los hermanos me estaban presionando a que lo hiciera. So we did this because the congregation was pressuring me. El responsable es el pastor. The responsible one is the pastor. Lo que se hace o no se hace en una congregación, el responsable es el pastor. What is done or what is not done, the one responsible. Ahí, amados hermanos, el responsable era Saúl. In that instance, Saul was the responsible Mira lo one. que dice, siguió la conversación, más abajo, Conversation continues. versículo 20. Verse 20. Pero yo obedecí al Señor. O sea, él insiste que él no había hecho nada malo. Pero yo obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todo lo demás. Versículo 21. Verse 21. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlo al Señor tu Dios en Gilgal. O sea, lo bueno lo hice yo, lo malo lo hicieron ellos. Saul was saying all the good that was done was because of him, and all the bad that was done, he was blaming others. Continúa, versículo 24. Verse 24. Entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. O sea, como que está aceptando su culpa. It's like he's kind of accepting responsibility. ¿Sabe qué? Tiene razón. Saying, O sea, todos los argumentos que yo tenía, ya los destruiste. you have some point. All the arguments that I had, you destroyed them. ¿Ok? So, ahora, tienes razón, me has agarrado. Yo he pecado. You caught me. Pero, But lo que yo hice, what I did do, lo hice porque tenía miedo del pueblo. I was scared. I did it because I was scared of the Lo town. hice porque ellos me presionaron. They pressured me. Yo no lo quería hacer. I didn't want to do it. Lo hice porque ellos me pidieron. I did it because they asked me. ¿Está aceptando su culpa? Is he accepting responsibility? ¿Sabe? Muchas de las veces vamos a pedir perdón. A lot of times we go to ask for forgiveness. Y sabe que cuando pedimos perdón, It's like when we ask it, en esas palabras, in those words, te pido que me perdones, mi amor. can you forgive me, please? Estamos pidiendo perdón. No word. Pero en las palabras que estamos aventando, But in the words that we, apologize in, estamos diciendo a la persona que le estamos pidiendo perdón: in those words we're saying to the person that we're apologizing to, es que no me vuelvas a provocar, please don't provoke me again. no me hagas enojar, Don't make me mad, no te voy a volver a pegar. or I'll keep hitting you again. Y no se te olvide, si te pego es porque te quiero. And then don't forget, if I hit you, it's because I love you. Hacemos excusas. You make excuses.
pasó a Saúl por no aceptar su culpa? What happened to Saul for not accepting responsibility? He lost his kingship. El Señor le dijo ahí, a través del profeta, has hecho algo, una locura. God told him through Samuel that you've done something very bad. Has hecho algo muy malo. Very bad. Te ha costado el reino. It's cost you the kingdom. Mire, más adelante obviamente David, Later on, we see that David, David peca. he sins. David desobedece a Dios. He disobeys God. Pero él, aunque intenta ocultar su culpa, But even though he tries to hide his blame, porque lo intenta, because he tries to, cuando trata de emborrachar al esposo de Betsabé, when he tries to la emborracha, gets drunk, Uriah, lo envía para que vaya a su casa. he sends him to his house. Tal vez va a ir con su casa, a su casa, se va a acostar con su esposa y asunto arreglado. Maybe he's going to go to his house and be with his wife and it's all good. Pero Dios conoce nuestro corazón. But God knows our hearts. Tal vez aunque sus acciones fueron esas. And even though his actions were that, En su corazón, David, en el Salmo 51, dice, se consumía por dentro. and even in Psalms 51 says that even though he did that, David was consumed by this. Su maldad lo tenía triste, lo tenía abatido en su interior. His guilt had him destroyed inside. Aunque él había exteriorizado otras cosas, Even though on the outside he had portrayed another thing, Dios miraba su corazón. God saw his Lo heart. confronta y cuando lo confronta, He confronts him, and when he does, él lo dice, pues ¿para qué se anda bañando ahí a la vista de todos? and when God confronts me, he doesn't say, well, why was she showering? No le echo la culpa a la mujer. He doesn't blame the woman. Pues, ¿tú para qué la hiciste tan hermosa? Well, why did you create her so beautiful? ¿O Urias para qué la dejó sola? Or why did Uriah leave her alone? David no le echó la culpa a nadie. David doesn't blame anyone. David dijo, David says, con su propia sentencia, debo morir. with my own consequences, I need to die. Sí. Cuando le contó la historia de este hombre que tenía una ovejita y de un vecino que tenía muchas ovejas. When Samuel tells him the story about the guy who had a lot of sheep and then the guy who only had one sheep, Y el que tenía muchas fue y le quitó la ovejita al que tenía una nada más. and the one who had a lot of sheep went to go take away the one sheep, David se da cuenta que ha hecho una perversidad, una maldad. David realizes what he's done. Y dice, ese hombre tiene que morir. And he says, that person needs to die. Y el Señor le dice a través del profeta, And God tells him through Samuel, ese hombre eres tú. that man is you. Él nos dice, no, perdón, no debe de morir. Like, forgive me, I'm not supposed to die. Sí. Él aceptó su culpa. He accepts responsibility. Fue difícil. It was hard, Y por eso el Señor le dice, no vas a morir. and that's why God tells him, you're not going to die. Me brinqué a otro. Jump to another. Me brinqué otro ejemplo. Sorry. Rapidito me regreso. En Éxodo. Let's rewind back to Exodus. Moisés sube al monte con Josué. Moses goes up the mountain with Josh. Y estaba hablando Dios con Moisés. Y mientras Dios hablaba con Moisés, God's talking with Moses, and during that, el pueblo esperaba por Moisés. Se tardó según ellos Dios. Moses took a long time, supposedly, Detuvo mucho ahí a Moisés y Moisés no regresó rápido. and God was taking too long with Moses up there. No se preocupe si me estoy tardando, Acuérdense, divídalo a la mitad. Don't worry if I'm taking long. It's only been 40 minutes. El pueblo pensó que Moisés se había tardado mucho. The Israelites thought that Moses was taking a long time. Aarón, Aaron, Moisés se ha tardado mucho. Moses has taken forever. No sabemos qué le ha pasado. We don't know what happened Haznos dioses. to the gods. Oh, make us gods. Aarón dice, bueno, denme los aretes, los anillos, las alhajas que trae. Aaron says, give me all the jewelry and gold, silver you have. Oiga, prepara un tremendo fuego, He prepares a really big fire. No es un fuego de accidente. Not an accidental fire. Es con preparación. Algo aprendió por allá en Egipto. He learned how to make a fire back in Egypt, I'm sure. Y supo que con fuego y metiendo
Viendo el oro podía darle figura. And he knows with burning the silver, gold, and iron that he could mold it. Lo derritió Melts it, y le dio forma. and he gives it form. ¿Qué es lo que hace? What does he do? Un becerro. Pig. No, becerro, un bull. Un becerro. Ok, un becerro. Y le dice a Aarón, al pueblo, And Aaron tells the Israelites, "Tada! aquí está su Dios, Here's your God, el que lo sacó de Egipto. the ones who took you out of Egypt. Mañana vamos a hacer fiesta. Tomorrow we're gonna make a party. Mañana vamos a hacer fiesta porque pues aquí está nuestro Dios con nosotros. Tomorrow we're gonna make a party because look, here's our God with us." Y Dios sabe lo que está pasando. And God knows what's happening. Le dice a Moisés, ¿sabes que ya, vete, apúrate porque ya ese pueblo ya está descarriado. Tells Moses to hurry up because you people are tripping. Y cuando llega Moisés, se encuentra con Aarón, And Moses gets down and he encounters with Aaron. le dice Moisés a Aarón, Moses tells Aaron, ¿qué le has hecho a este pueblo? "What have you done with the O Israelites? sea, ¿por qué has hecho esto tan malo? What have you done that's so bad?" ¿Qué le contesta Aarón? What does Aaron answer with? Yo nomás eché las cosas y salió así. Eh, Yo nomás no eché el fuego y apareció. Yo no soy culpable. Saying, "I am not to blame. El pueblo es terco. The Israelites are stubborn. El pueblo es necio. The Israelites are to blame. Ellos me forzaron a hacerlo. They forced me to do it. Ellos me pidieron They hacerlo. asked me to do it. Me dijeron, haz unos dioses. They said, make us some gods. Me trajeron el oro. They brought me the gold, Yo lo eché al fuego. put it into the fire, Y miren, and look, esto salió. this is what happened. No es el bull de los Chicago Bulls. It wasn't the Chicago Bull. ¿Ah? ¿Salió un toro? ¡Qué casualidad! What a coincidence. Oiga, muchas de las veces, A lot of times, no sé, I don't know. no sé por qué me está creciendo la pata. I don't know why my stomach's getting bigger. No, la muchacha. No sé, yo nomás le di un beso. I don't know. I just gave her a Nomás le kiss. agarré la mano. I only got her, grabbed her hand. Yeah, right. No queremos asumir responsabilidad. We don't want to assume responsibility. Mateo 27, Matthew 27, lo que leímos hace rato. what we read earlier. ¿Se acuerdan? Do you remember? ¿Quién vamos a tocar? Pilato. Pilato. Talking about Pilate. A Jesús le tenían envidia los escribas y fariseos. Y lo entregan ante Pilato. This is where they turned Jesus in front of Pilate. Dios ya le había mostrado a este gobernador, Pilato, God had already demonstrated himself to Pilate, a este oficial romano. this official, Roman official. Este hombre que le han entregado en tus manos, This man who you've put before me, este hombre es inocente. this man is innocent. Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. This man has done nothing to deserve death. Es más, él mismo se dio cuenta de una y de otra manera que podía y que debería ponerlo en libertad. And he found out a couple different ways that he should free him. Llega el momento de su decisión. The time comes to make his decision. Presionado y presionado por el pueblo. Being pressured and pressured, No lo debes de soltar. you shouldn't free him. Si lo sueltas no eres amigo del César. If you free him, you're not Caesar's Si friend. lo sueltas te vas a meter en If problemas. you free him, you're going to be in trouble. Aunque sea lo correcto, aunque sea lo que debes de hacer, eso no debes hacer. Even though if it might be the right thing to do, you shouldn't do that. Porque si no, te las vas a ver. Because if not, you'll see. A una mujer, la esposa de él. To his wife, Pilate's wife, Y si no tenga nada que ver con ese hombre. No tenga nada que ver con ese hombre. tells him, don't do anything to that man. Versículo 24. Verse 24. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio. Así que mandó buscar un recipiente con agua
y se lavó las manos delante de la multitud que le decía, a la que decía, perdón, soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. Y la gente gritó, respondió a gritos, nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Versículo 26. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad. ¿Quién dejó en libertad a Barrabás? Pilato. Mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo puso en libertad. ¿No? Después lo entregó a los soldados para que... ¿Era inocente? ¿Era inocente Pilato? Pensé que Jesús. Was Pilate saying he was innocent? Pero él está declarando su inocencia. He is declaring his innocence. Hace poco, una práctica similar. Not too long ago, a similar situation. Trump decide perdonar la vida al gobernador Rod. Trump decides to No digo la pido porque se me take traba out la traba. Blagojevich. ¿Quién? Y lo interroga uno de los reporteros de CNN. And a CNN reporter says, Oiga, y este hombre tiene el descaro de decir que es inocente. this man saying that Rob is completely innocent. Y le hace varias preguntas y le dice el reportero, oye, pero ya se te probó tu culpabilidad. He asked so many questions saying, Tu culpabilidad ya fue probada. you're guilty. Sorry, Yeah, you were found guilty. you were found guilty. Fuiste encontrado culpable. ¿Por qué dices que eres inocente? Why are you saying you were innocent? Dice, yo soy prisionero político. I'm a political prisoner. Y déjame decir, no tengo nada en contra de este hombre. No lo conozco, no es mi amigo, no es mi enemigo. I'm not saying anything bad about Rob or anything. I don't know him or anything. Pero a veces no queremos asumir responsabilidad. But sometimes we don't like to assume responsibility. Y le echamos la culpa a alguien más. Soy prisionero político, dice él. And we shift blame to others, saying, La razón por la que estoy en la cárcel no fueron por mis actos. and you saying the reason I was in jail is not my fault. Estoy en la cárcel porque me pusieron en la cárcel por los actos de otras personas. I was put in jail because of the acts of someone else. Eso es lo que estaba diciendo. That's what he was saying. ¿Qué nos muestra el Señor? What does God show us? Muestra. Le dice al pueblo de Israel, He tells the Israelites Isaías, in Isaiah, vengan y estemos a cuenta. come and let's Vamos a hacer cuentas. Vamos a repasar la situación entre ustedes y yo. let's review the situation between us. Hay algo que los separa de mí. There's something that separates you from Sus muchos pecados. all your sins. Pero no interesa qué tan grandes, qué tan difíciles, qué tan fuertes sean tus pecados. But it doesn't matter how big or grave your sins are. Yo estoy dispuesto a arreglar esta situación. I am ready to fix it. Deja de culpar a los demás Stop blaming others por tus acciones. for your actions. ¿Quieres salir bien de esta situación? You want to get out of the situation in good condition? Acepta tu responsabilidad. Accept your responsibility. ¿Quieres que tu destino cambie? You want your situation to change? ¿No quieres que se repita una y otra vez tu situación? You don't want history to repeat itself? Acepta responsabilidad. Accept your responsibility. ¿Qué has hecho mal? That everything you've done ¿Qué has wrong, hecho mal como padre? and what you've done as a father, ¿Qué has hecho mal como esposo? what you've done as a husband, ¿Qué has hecho mal como maestro? bad you've done as a teacher, ¿Qué has hecho mal como estudiante? bad as you've done as a student, ¿Qué has hecho mal como trabajador? bad you've done as a worker. Oh, no, me corrieron. No, they fired me. Solamente me corrieron porque llegué tarde. They fired me because I was late. 5 minuticos llegué tarde nomás. 5 minutes late. Ah, pero no se dan cuenta que llego temprano, que me voy tarde, perdón. But they don't ever see when I leave late. Echamos la culpa We shift blame a otras cosas. to other things. Y de ese, tal vez nos decimos, And maybe we say, me hicieron algo injusto. they did something unjust to me. El Señor te dice, deja de culpar a los demás por tus decisiones. God tells us to stop blaming others for our responsibility. Tal vez hay, como en
el cojo que estaba frente al estanque de Bethesda. Maybe it was, Sorry, what? tal vez estamos como el cojo que estaba frente al estanque de Bethesda. The dam of Bethesda, the dam, it was al paralítico, perdón. Sí. Maybe we're in the same situation as the crippled person waiting to be healed. Y Jesús le pregunta, oye, ¿quieres ser sanado? And Jesus asked him, who's healed you? Y ¿quieres ser sanado? Y él dice, sí, quiero ser sanado, pero tengo un problema. Yeah, I want to be healed, but I have a problem. Cuando yo quiero ir al estanque, When I want to go to the water, otros me ganan. others, they beat me there. ¿Sabes qué? Hay veces son legítimas. Sometimes there's legitimate Las excuses. respuestas son legítimas. Sometimes it's Hay legitimate. veces no obtienes algo porque alguien te gana, Sometimes you don't get something because como en it ese beats you. caso. Like in that case. Pero cuando tú admites tu situación y las cosas que te son imposibles para ti, But when you admit things that are impossible to you, dices, Señor, yo no quiero hacerlo, you say, God, I want to do it, pero no puedo. but I can't. Yo quiero hacer, I want to do yo it. quiero cambiar, I want to yo change. quiero dejar de hacer esto, I want to stop yo doing quiero those dejar de things. decir I esto, want to stop saying these yo things. quiero dejar de culparme. I want to stop making myself to be a victim. Dios sabe si es cierto God knows if that's true, y Él cambiará tu situación. and He will change your Cuando el cojo le responde, cuando el paralítico le responde a Jesús, yo quiero ser sanado, pero alguien me gana. When the crippled responds, say, I want to be healed, but someone beats me. Me parece mi situación difícil. It makes my situation, it's a little difficult. Está fuera de mis manos. It's out of my hands Porque alguien más está en mejor posición que yo. because someone else is in a better position. Él no está teniendo una actitud de víctima. He's not making himself out to be a victim. Él está enfrentando la realidad. He's facing reality of the truth. Alguien tiene mejor posibilidad que yo. Someone has a better ability than me, Aunque yo lo intento. even though I'm trying. Jesús le dice, hoy Jesus tells him today, cambiará tu vida. your life will change. ¿Por qué? Why? Porque Él mismo lo llevó cargando al estanque. Because he himself took him there? ¿Lo llevó cargando al estanque? He was carrying him there? Porque Él con su palabra, con su orden, con su voz, Because with his voice, cambió su situación. changed the situation. No, hermano, Dios con su orden, con su palabra, Jesús puede cambiar nuestra situación. God, with his voice, with his power, wants to change your situation. Dejemos de culpar a otros. And stop blaming others. Dejemos de echarle la culpa a los demás por lo que no tengo, Let's stop blaming others for stuff that we don't have, por lo que tengo. for what we do have. Es que aquellos me lo apegaron. Because they gave it to me. ¿Sí? Como por ejemplo, algunos que tienen el flu. Like maybe someone like has the coronavirus. Ay, bueno, no, yo dije flu. Like it's a contagion. Me lo pegaste. Yeah, you Ay, ya gave me it to pegaste me. la gripa. Oh, you gave me the cold. Like, where's my body? Algunas cosas son Oh, my body's tal vez it's legítimas, like Maybe some stuff is legitimate. pero la mayoría de las cosas espirituales, amados. The majority of the time, the spiritual wise, Responsabilidad en la casa, the responsibility in our house, responsabilidad en el trabajo, in work, responsabilidad en la iglesia, in church, responsabilidad ante Dios. responsibility in front of God. No tenemos excusa. We don't have excuses. Cuando nosotros somos culpables, When we are guilty, somos culpables. we're guilty. El Señor Jesús vino a quitar esa culpabilidad. Jesus came down to take away that El guilt. Señor Jesús vino a quitar esa carga. He came down to take off that burden. Pero como le dijo a los escribas y fariseos, When he told the Pharisees, Él vino a abrir los ojos de los ciegos, he came to open up the eyes of the a blind, destapar los oídos de los sordos. to take off the clogged ears. Pero si yo no admito que estoy ciego, But if I don't admit I'm blind, si yo no admito que no puedo escuchar bien, but if I don't admit I'm deaf, ¿cómo me va a sanar el médico? how is the medic going to heal me? Si yo admito, no, el culpable es mi esposo. When I blame, oh no, I blame my husband. Yo oro todos los días. I pray every day. Yo doy mis diezmos todos los días. I give my tithing every day. Yo hago todo, o sea, yo cumplo todo. I do El everything. el culpable es mi The esposo. one to blame is my husband. Entonces Jesús le dijo a los escribas y fariseos, como ustedes dicen que ven, And then Jesus tells the Pharisees, those who you say you see, en realidad no ven. in reality you don't see. Entonces no los puedo sanar. So I can't heal you. No les puedo ayudar. I can't help you. Póngase de pie.